la clase pasada estuvimos hablando sobre cómo Jesucristo en la cruz limpió nuestro pecado a través de la ofrenda de la redención. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra Jesús, pero está mostrada la sombra de Jesús muchas veces. Nosotros nos esforzamos por ser justos cumpliendo la ley que Dios nos había dado, pero esta ley no fue dada para cumplirla porque no hay ninguna persona que pueda cumplir esta ley. Entonces, si descubrimos esto, Dios desea que nosotros podamos descubrir esto y también que podamos saber cómo Jesucristo perdonó nuestros pecados. Claro, nuestra vida actualmente estamos atrapados en un corazón que tiene muchas ganas de querer lograr las cosas por nosotros mismos. Esta Biblia, ese Evangelio, está escrita la palabra, muchas palabras sobre cómo a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, Jesucristo perdonó todos nuestros pecados. En la Biblia hay muchas palabras escritas. Si vemos en 1 Reyes capítulo 6, podemos ver cómo Salomón edifica la casa de Dios, el templo de Dios. Lo particular de esto es que el momento de edificar la casa, si vemos en 1 Reyes capítulo 6, versículo 7, es escrito de esta manera. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. De esta manera es escrito en la Biblia. Dios dice que cuando se edificó su casa, Él, para evitar que se diga que se había edificado con el esfuerzo de los humanos, no permitió que se escuchara ese sonido. Por eso dice, al momento de que se edificó la casa, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿Por qué? La fabricación de piedras que traían ya acabadas era, de tal manera que cuando la edificaban no se oía ningún sonido. Esta casa, había un lugar donde traían las piedras fabricadas. En ese lugar preparaban todas las piedras según el tamaño. Ahí las preparaban y las traían y las colocaban. Se construía ensamblando estas piedras. Por eso que durante se hizo la casa, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. De esa manera nos está hablando la Biblia. En otras palabras, es para que nadie diga que esta casa se hizo por el esfuerzo de los humanos y por el trabajo de los humanos. Por eso, Dios hizo que se construyera esta casa sin ningún sonido. Las personas se esfuerzan y piensan que van a poder recibir la salvación, se esfuerzan y viven de una manera correcta cumpliendo la ley. Pero así como cuando se edificó la casa de Dios, lo que Dios no quería escuchar eran ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ninguno de ese instrumento. ¿Por qué? Porque había traído ya la piedra que estaba construida, que estaban hechas. Por eso nosotros también, nuestra salvación, hace 2000 años, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, todos nuestros pecados fueron lavados. A través de aceptar esa verdad en nuestro corazón y creer en esto, nuestro pecado termina. La salvación de la cual creemos nosotros no es una salvación hecha por trabajar, por esforzarse por cumplir la ley, sino que Dios hizo lo imposible para los humanos y para darnos la salvación gratuitamente, hace 2000 años, mandó a su Hijo Jesucristo y permitiendo que muera en la cruz, limpió todos nuestros pecados. Por eso cuando Jesucristo, antes de que muera, lo que dijo fue, consumado es. En inglés le dicen, it is finished. De esa manera habló en la cruz. Hace 2000 años, esta verdad que fue cumplida hace 2000 años, cuando nosotros creemos eso en nuestro corazón, todos nuestros pecados son limpiados y la Biblia dice que somos hechos perfectos. Como dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esta verdad que ya ha sido cumplida, tenemos que aceptarla en nuestro corazón.
Por eso que hace 2000 años, a través de Jesucristo, todos nuestros pecados fueron limpiados. Cuando nosotros aceptamos esta verdad, viene un cambio en nuestra vida. Por eso, Dios nos dijo que somos el templo. Si vemos en 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy, nosotros que hemos recibido la salvación, que somos cristianos, Dios nos dice que somos templos. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Las personas. Hay muchos momentos en que no pueden entender, que entienden incorrectamente sobre la guía del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia que es el Espíritu Santo? Si vemos en San Juan 6:23, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios son espíritus. Es espíritu y es vida. Por eso, como dice en 1 Corintios capítulo 3, 16, dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hoy podemos ver, como dice la Biblia, ¿no sabéis que sois templos de Dios? El Espíritu de Dios es la palabra. La palabra. Desde cuando decimos Espíritu Santo, utilizamos la palabra santo para expresar su santidad. La palabra, que es el cuerpo de Dios. Dios desea que esta palabra se quede y tome espacio en nuestro corazón. Recibir la guía del Espíritu Santo es recibir la guía del Dios que es santo. Por eso nosotros, estar en la verdad. ¿A qué se refiere cuando decimos que estamos en la verdad? O estar en la fe que desea Dios. Significa que hemos establecido en nuestro corazón la palabra de verdad. Por eso cuando hablamos en Juan 17:17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Nosotros, en el momento que establecemos en alto la palabra de Dios, podemos recibir la guía del Espíritu de Dios y podemos nacer de nuevo como hijos de Dios. Por eso, en nuestro corazón hoy, el hecho de que esté establecido la palabra de Dios en nuestro corazón es la fe. De esta manera está hablando Dios. El hecho de que nosotros seamos el templo de Dios es que la palabra de Dios que ya fue cumplida ha sido trasladada a nuestro corazón. Por eso, en nuestro corazón está Dios. La existencia de Dios es el cuerpo de Dios, que es la palabra. La fe en creer en la palabra de Dios, no está hablando de la palabra. Esa es la verdadera fe. Perdón, cuando vemos en el idioma coreano, existe una letra que se llama Shin, que significa creer. La fe, cuando hablamos en el alfabeto fonético coreano y el alfabeto fonético chino, es expresando el significado. Es por eso que se dice, ¿no?, que las personas, conectando dos letras chinas, se dice que es creer. Las personas que creen se expresa de esa manera. Por ejemplo, decimos, la persona de fe es la persona que cree. Las personas que reciben la guía de la palabra de Dios son las personas que reciben la guía del Espíritu Santo. Por eso el hecho de que nuestro corazón sea el templo de Dios ahora es porque la verdad que Jesucristo cumplió todo en el 2000 años, hace 2000 años, vino a nuestro corazón y nosotros aceptamos esa palabra en nuestro corazón. Por eso, Dios no habita en el templo construido en el mundo, sino que habita en nuestro corazón. En el momento que la palabra de Dios habita en nuestro corazón, en ese momento Dios trabaja grandemente. Dios no utiliza nada. No utiliza a los pastores, no utiliza a los evangelistas, no utiliza a las personas que tienen una posición o a un diácono, sino que utiliza a las personas que tienen la palabra de Dios en su corazón. La única herramienta para que pueda trabajar Dios es la palabra de Dios, porque con su palabra creó todo el mundo. Podemos ver en la Biblia, después de que Adán pecó, ¿cuál fue el corazón que tuvo en dirección a Dios? Él creyó en sí mismo más que creer en Dios.
Por eso cuando vemos en Génesis capítulo 3, versículo 7, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Qué descubrieron? Fueron abiertos los ojos. Se alejaron de Dios. ¿Y qué fue lo que descubrieron? Descubrieron que estaban desnudos. Cuando entró el pecado, empiezan a verse a sí mismos. Ese ojo se desarrolla. Por eso tenían vergüenza. Al ver que estaban desnudos, ellos cosieron hojas de higueras y se hicieron delantares. Esas higueras, trayendo las hojas de las higueras, las cosieron y hicieron unos delantares. ¿Qué significa que se hayan cosido esto? Significa de que necesitó su esfuerzo, su obra, y con ese esfuerzo y sus obras y sus hechos y actos se quisieron tapar su vergüenza y sus faltas. Pero cuando viene el viento, empieza a llevarse las hojas de las higueras de nuevo. Por eso que ellos todos los días tienen que coser esos delantales para tapar su vergüenza. El esfuerzo, las cosas que son esfuerzo del hombre, las cosas logradas por el esfuerzo del hombre no pueden tapar el pecado. Ya no se miraban a sí mismos con los ojos de Dios, sino que se miraban con sus propios ojos y querían presentarse delante de Dios, pero no tenían valentía. Cuando David, después de que pecó con Betsabé, la esposa de Urías, por culpa de su pecado, no tenía fe para poder presentarse delante de Dios. Él decía, mi pecado siempre está delante mío. Él estaba preocupado y sufría y estaba en medio del temor por ese pecado. Dios, a través del profeta Naamán, hizo que se muestre ese pecado y le permitió, solucionó el problema del pecado para poder recibir el perdón de los pecados. David dijo, yo he pecado en contra de Dios. Pero, ¿qué fue lo que él tenía en su corazón? Dijo, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Por eso David pudo establecer delante de su corazón el juicio de Dios. Por eso decía, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. La vida de creencia es establecer en alto el corazón de Dios y la palabra de Dios en nuestro corazón. Hoy tenemos que creer en Dios. La palabra de Dios, en el momento de que puede vencer a nuestro pensamiento, eso se forma en fe. Cuando el pensamiento vence a la palabra, eso es el pecado. Y cuando la palabra vence al pensamiento, es justicia. Las personas, al momento que han pecado, como Adán, traen las hojas de las higueras para hacer los delantares. Con esas hojas quieren tapar su vergüenza. Si vemos en Isaías 59:6, dice de esta manera, sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Sus telas, esa obra del humano, ese esfuerzo del humano, no puede tapar. Sus telas no servirán para vestir. Sus telas no servirán para vestir, ni de sus obras serán cubiertos. Sus obras son obras de iniquidad y obra de rapiña está en sus manos. Por eso, Adán, al momento de que cosió las olas de higuera, quiso tapar con las delanteras, pero no pudo. Por eso, siempre, ese Adán que estaba siempre esquivando a Dios, podemos ver cómo Dios le dio la gracia a él para que pueda salir delante de Dios. Veamos en Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, vino el amor de Dios para ellos. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para Adán y para Eva, eso es el Evangelio. Ellos querían presentarse frente a Dios tapando su desnudez con una delantera de
higuera, pero no podían, porque siempre estaban mirando sus faltas y sus defectos. Estas hojas de higuera siempre se secaban, se caían y tenían que hacer continuamente los mismos delantares. Pero Dios, Jehová Dios, hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En la Biblia, cuando hablan de túnicas de pieles, están refiriéndose a la sombra de Jesucristo. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. En la clase pasada, cuando estábamos compartiendo, hablamos que la paga de la muerte, la paga del pecado era la muerte. En Hebreos 9:22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por eso, la única condición suficiente y necesaria para recibir el perdón de los pecados es la muerte y el derramamiento de sangre. Adán y Eva, que vivían una vida repetitiva, para ellos Dios preparó un ser vivo, atrapándolo y matándolo y quitando el pellejo de ese ser vivo. Preparó una ropa y los vistió. Para poder hacer la ropa de una persona tuvo que matar a un ser vivo. Y con ese vestido pudo tapar su vergüenza y pudo salir delante de Dios. Le pudo dar la fe. Por eso la Biblia dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y las vistió. Cuando está hablando sobre Adán y Eva, está hablando a todas las personas del mundo. Porque todas las personas somos descendientes de Adán y de Eva. Este mundo se ha formado por Adán y por Eva. Por eso, la Biblia. ¿Dónde podemos encontrar el par de ese versículo? En San Juan 3:16. De esa manera está escrito en la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, ¿por qué de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Dios había preparado, Jehová Dios había preparado para Adán y para Eva a su Hijo unigénito. ¿Qué significaba esto? Es cómo había vestido a él y a su mujer de túnicas de piel. Preparó a Jesucristo para que, a través de su muerte en la cruz, nosotros no perezcamos, sino tengamos la vida eterna. Por eso, podemos comparar en esos dos versículos, Génesis 3:21 y Juan 3:16. Como dice la Biblia, Jehová Dios preparó túnicas de pieles y las vistió. Dios amó a este mundo, porque de tal manera amó Dios este mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito como sacrificio del juicio. Nosotros, cuando vemos en el idioma inglés, hay dos palabras. Hay una palabra que se llama like, que significa gustar, y hay otra palabra que se llama love, que significa amar, ¿verdad? Amor. ¿Cuál es la diferencia de estas dos cosas? Por ejemplo, a un gato le gusta el pescado, pero si no le gusta puede botar. Pero los padres aman a los hijos. Y se dice que el amor conlleva el sacrificio. Por eso que los padres, ese corazón de amor para los hijos es dado por Dios. Imagínense que no tengan ese corazón. Los bebitos que están llorando toda la noche, que se enferman, que depositan en sus calzoncillos, en sus pañales. Los padres se tienen que sacrificar, ¿verdad? A través del sacrificio de los padres, ustedes y nosotros, incluso yo, existo en ese mundo. Sí, fuera simplemente un gusto. Si me gusta, lo acepto, y si lo odio, lo voto. Entonces, creo que hubieran muchas personas que hubieran terminado en el tacho de basura. Dios amó al mundo
De tal manera amó Dios al mundo. Cuando está hablando al mundo, está hablando de que Dios amó a todas las personas. Por eso mandó a su Hijo unigénito, para que todo el que crea no se pierda y tenga vida eterna. Por eso Dios mandó a su único Hijo unigénito Jesucristo, a tal grado de presentarlos como ofrenda. Por eso hoy nosotros, a través del amor de Dios, ese amor tan grande que presentó a su Hijo unigénito para sacrificio de nosotros, a través de ese amor hemos recibido el perdón y la salvación. Si vemos en un cántico que dice, ese amor es tan impresionante que presentó su propio cuerpo. El amor más valioso de este mundo es Dios, porque nosotros que estábamos destinados a perdernos eternamente, para nosotros mandó a su Hijo unigénito, y con la paga de la muerte como pecado en la cruz, y a través del derramamiento de sangre de Jesucristo, a través de esa manera, nos salvó a nosotros y nos ha permitido ser hijos de Dios. El amor conlleva el sacrificio. A través del sacrificio estaba el Señor que nos hizo perfectos y santos. Nos ha salvado del pecado y nos ha dado esta fe por la cual podemos vivir como hijos de Dios. Yo hoy quiero compartir una palabra en 1 Juan capítulo 4. Nosotros ahora tenemos que ver cuál es la vida perteneciente a Dios y cuál es la vida perteneciente al anticristo. La Biblia nos ha hablado sobre esa parte. Si vemos en 1 Juan capítulo 4 existe esta palabra. 1 Juan 4, versículo 1 al 3. Voy a leer. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. De esta manera nos habla la palabra. La Biblia nos está hablando de esta manera. Amados, el apóstol Juan está escribiendo este libro primera de Juan para los cristianos, hermanos y hermanas que recibieron la salvación. Esta epístola de primera de Juan es una epístola escrita para los judíos que habían recibido la salvación. Al principio, en el capítulo 4 dice de esta manera, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En este mundo, está diciendo que hay muchos falsos profetas. La diferencia de lo falso y lo no falso, lo verdadero y lo mentiroso. La Biblia desea que podamos diferenciar esto. Estamos en otra época, pero existe la obra de Dios que desea establecer su palabra en nuestro corazón. Hay una pelea de la obra de Dios continuamente con el espíritu maligno que no quiere que nosotros creemos en la palabra de Dios. Esta pelea ha continuado por siglos. Es una pelea la cual las personas creen en Dios y las personas no creen en Dios. De esto está hablando, o las personas que se refieren a las sectas están hablando de esta parte. El espíritu de Dios, exactamente, y el espíritu del anticristo. La Biblia nos está hablando exactamente para que podamos diferenciar. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. De esta manera nos está hablando la Biblia, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Tenemos que analizar
una parte por parte. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En la Biblia ya nos habló qué era el espíritu. ¿Cuál era el espíritu? El espíritu es el que da vida a la carne. Para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es el espíritu. Esta palabra le está hablando el Espíritu Santo. El recibir la guía de Dios es ver cuál es lo que dice Dios. Aceptar en nuestro corazón la palabra de Dios. A eso le decimos recibir la palabra de Dios y recibir la guía del Espíritu Santo. Podemos ver cómo Jesucristo vino. La Biblia dice, en este conocer el Espíritu Santo. Todo espíritu que confiese que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Si vemos en Génesis capítulo 1, 7, en el segundo día, nos está hablando, e hizo Dios la expiación y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Es la misma agua, pero está dividiendo las aguas que están arriba en el cielo y las aguas que están bajo la expansión. Claro que tiene que existir agua para que pueda dar vida, pero el momento que escuchamos una palabra, decimos, mi pecado ha sido limpio, ahora ya puedo ir al cielo. Hay palabras que causan fe y esperanza, pero a pesar que escuchamos la misma palabra, hay palabras que se quedan en esa tierra y que se quedan abajo de la expansión. Nos está mostrando la vida de creencia de esas personas. Dios es santo y justo, por eso que nadie puede ir al cielo con pecado. ¿Quién puede ir al cielo? Las personas que no tienen pecado, que son santos a través de la palabra de Dios, pueden ir al cielo. En Génesis nos habla sobre el segundo día. Están escuchando la misma palabra de Dios, están haciendo la misma vida de creencia, pero mientras hay personas que escuchan la palabra de Dios y dicen, soy justo, perfecto, soy santo y pueden ir al cielo. Pero por el contrario también, hay personas que escuchan la misma palabra de Dios, pero en su corazón tienen continuamente pecado y no tienen la fe ni la esperanza para ir al cielo. Dios está separando a esas dos personas. Entonces, vamos a ver la Biblia qué nos dice sobre las personas que creen en el Espíritu de Dios. Nosotros hoy, hay momentos que vivimos atrapados en esos pensamientos. ¿En qué pensamientos? Nosotros, hasta ahora, hemos pensado por lógica que las personas decimos que el arrepentimiento es pedir perdón por el pecado que cometemos. Peco y pido perdón, peco y pido perdón, peco y pido perdón. Pensábamos que eso era el arrepentimiento. Hace un tiempo me encontré con una hermana que tenía mucha edad. Era una persona que había vivido una vida religiosa. Cuando yo le pregunté, me dijo que era una diaconisa. Entonces yo le dije, hermana, ¿cómo ha hecho usted su vida de creencia? Y me dijo, pastor, yo era como un comerciante de tiempo. Cuando abrí el mercado, todos los mercaderes se van con los productos para venderlos en el mercado. Y lo que no venden, queda y tienen que traer y van a otro mercado y lo van vendiendo. Es por eso que, si es que por más que vendieron mucho y quedó stock, tienen que ir a otro mercado y tienen que venderlo. Y si queda stock de nuevo, tienen que traer eso y volver a venderlo. Yo también, cada vez que me presentaba frente a Dios, iba frente a Dios con los pecados que había cometido en una semana y le decía, Dios, por favor, perdóname los pecados, una por una. Pero así, en el momento como cuando uno viene por menor y queda mucho stock para ella, también era muy difícil confesar todo su pecado. Por eso dice que oró de esa manera a Dios. Mi pecado es mucho. No puedo confesar todos mis pecados, por eso, perdona los pecados que conozco y los que no conozco, por favor, perdóname. Esa oración de arrepentimiento se acortó, ¿verdad? El arrepentimiento no es anunciar uno por uno nuestros pecados. El verdadero arrepentimiento
es, yo antes pensaba que era pecador porque era engañado por el diablo, pero el arrepentimiento es botar ese pensamiento y regresar a la palabra de Dios. A eso le llamamos el verdadero arrepentimiento. Por eso, la vida de creencia se da por el arrepentimiento y por la fe. El arrepentimiento está hablando sobre creer en la palabra de Jesucristo y regresar a Dios. Podemos ver qué es lo que dice Dios en su palabra. Cuando la palabra de Dios es establecida en nuestro corazón, a eso decimos que nosotros estamos frente a la fe y nos decimos que somos personas de la fe. Las personas no pueden leer correctamente la Biblia, por eso cuando leen en Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿qué es lo que está escrito en este lugar? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntase y creed en el Evangelio. No es que solo arrepentiéndose tiene que se limpie el pecado, sino que tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. El verdadero arrepentimiento no es anunciar el pecado uno por uno, sino que antes, nosotros votamos la palabra de Dios siendo engañados por el diablo y aceptamos el pensamiento del diablo. Es el arrepentimiento hacia nuestro pensamiento, pero tenemos que ver qué dice la palabra de Dios ahora. Hacer el arrepentimiento hacia la palabra de Dios. Ese arrepentimiento tiene que venir, como dice Hechos 14:15, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que regresamos, nos convirtamos a Dios. Dice que nos convertamos o que regresáramos a Dios para ver qué es la que dice la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios y levantar en alto la palabra de Dios en nuestro corazón en la vida de creencia. Por eso la Biblia dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. No es que simplemente arrepintiéndose se limpian los pecados. Claro, sí o sí tenemos que arrepentirnos, pero tenemos que botar nuestro pensamiento y regresar a la palabra. Ver qué dice la palabra. Tenemos que establecer en alto la palabra de Dios en nuestro corazón. Pero dice, crean, arrepiéntense y crean en la palabra. ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? La palabra está escrito en Romanos 1:2. Este Evangelio que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. El Evangelio está hablando sobre Jesucristo, que iba a venir en el futuro, sobre su Hijo. La Biblia nos está prometiendo sobre Jesucristo. Entonces, Jesucristo, el Hijo, vino a cumplir el Evangelio. Entonces, tiene que cumplir dos condiciones. Primero, tiene que ser del linaje de David. Lo vino, como dijo, según las profecías de la Biblia. Tenía que resucitar para que sea reconocido como hijo. Sí, vino según el linaje de David. Cumplió la primera condición. Por eso, José y María, que eran linaje de David. A través de ellos nació Jesucristo. Pero José y María, si es que ellos hubieran estado casados y a María se hubiera embarazado, entonces Jesucristo también hubiera sido descendencia de Adán. Entonces, como descendencia de Adán, hubiera venido con pecado al mundo. Por eso no hubiera podido ser el sacrificio del holocausto. Es por eso que, a pesar de que José y María estaban comprometidos, no habían compartido la misma cama. Es por eso que vino Jesucristo por influencia del Espíritu Santo y se vistió de hombre. Sin pecado, Jesucristo preparó esta ofrenda para la redención sin falta, y ese fue Jesucristo. Nosotros, estando frente a la voluntad de Dios, estando en medio de la voluntad de Dios, para que todos los pecados de las personas sean perdonados, preparó a una ofrenda.
Jesucristo vino como la última ofrenda de la expiación a este mundo. Por eso en Romanos nos habla en capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Vino vestido como carne, lo mandó vestido como carne y condenó al pecado en la carne, Dios. Como sabía que para nosotros era imposible solucionar el problema del pecado, como dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. La ley es débil y la carne también es débil. La carne no puede cumplir la ley y tampoco la ley puede tener fuerza para vencer al pecado. La ley nos está enseñando cuál es el pecado. No es un camino, porque es débil para justificarnos. Por eso, como dice la Biblia, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Esa ley no puede guiar a las personas a un lugar bueno, a un buen camino. Por eso Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Condenó al pecado en la carne. Condenó al pecado en la carne. A través de Jesucristo, lo que no podía hacer por la ley, lo que no podía hacer por las personas, cumplió la justicia. Por eso, en 1 de Pedro 2:24 dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? A Jesucristo. Todos los pecados fueron trasladados a Jesucristo a través del representante del mundo, Juan el Bautista. Todos los pecados del mundo fueron trasladados a Jesús. Por eso, Jesucristo se entregó por nuestras transgresiones, por los pecados de todo el mundo. La Biblia dice de esta manera. Jesucristo perdonó todos nuestros pecados, cargó todos los pecados y murió en la cruz. Por eso nosotros, Él pagó la paga del pecado de todos nosotros y nos ha hecho santos y perfectos. Debido a esto, la Biblia nos está diciendo a nosotros, en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido, en 1 de Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 1. A través de este versículo Dios nos está hablando claramente de que Jesucristo, que había padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo padeció en la carne, a través de su muerte en la cruz terminó con todos los pecados. Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo, ha pagado la paga de todos los pecados, ha pagado la paga de todos los pecados. A través de Jesucristo que pagó por todos los pecados, nosotros dentro de esa fe podemos vivir. Dios desea esto. Si vemos en 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo vino con un cuerpo sin pecado, cargó con el pecado de todos y a través de su muerte en la cruz terminó con el pecado. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Por eso la Biblia nos dice de esta manera. En Colosenses 1:22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte.
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. A través de la muerte de Jesucristo, antes, el diablo había interrumpido, bloqueado nuestra relación con Dios en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Jesucristo, la cruz de Jesucristo, fue el camino para el cielo y la tierra. Era el camino que conectaba el cielo con la tierra. Nosotros no podíamos presentarnos frente a Dios con el pecado. Por eso a través de la cruz de Jesucristo se conectó el cielo y la tierra. Por eso cualquier persona, Jesucristo, si acepta, si confiesa que Jesucristo vino y ha pagado por nuestros pecados y cree en eso, Dios les da la vida eterna a ellos y les permite reciben la fe, la cual pueden creer que van a ir al cielo. Por eso Pablo, ¿qué tipo de obrero era Pablo? Era un obrero del Evangelio. Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo en la cruz, pagó todas las pagas por el pecado y resucitó para nuestra justificación. Por eso en Romanos 4:25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La Biblia nos dice de esta manera. Entonces Jesucristo vino, se vistió de hombre en esa tierra y solucionó todos los pecados en la cruz. Entonces, nosotros somos libres del pecado, hemos sido liberados del pecado, pero muchas personas, a pesar de que Jesucristo ha venido a este mundo para llevarse el pecado que nosotros no podíamos solucionar, y a través de su muerte ha perdonado todos nuestros pecados, pero hay personas que rechazan a Jesucristo y que no creen en que Jesucristo vino en carne. Por eso podemos diferenciar de esa manera cuáles son los que pertenecen al Espíritu de Dios y a los espíritus de los profetas falsos. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros está en ustedes. La Biblia nos habla exactamente de esa manera. Jesucristo vino con un cuerpo que no tenía pecado para ser ofrenda preparada por Dios. Recibió todo el pecado del mundo y a través de la muerte en la cruz pagó toda la paga de los pecados. Así como le mencioné hace un momento, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Nosotros también, armados de mismos pensamientos, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Jesucristo ha pagado la paga de los pecados por todos. Por eso, la muerte de Jesucristo en la cruz ha limpiado los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. Ya pagó todo en la cruz y dijo, consumado es. Y entregó su espíritu. De esta manera nos está hablando en la Biblia. Pagó la paga de todos los pecados a través de su muerte en la cruz. La Biblia nos dice de esta manera. Amados, no crean en todos. Verifiquen si pertenecen a Dios o no. Y todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros también habéis oído que viene y que ahora ya está en este mundo. Es muy fácil. Jesucristo vino a este mundo vestido de hombre, de carne, para limpiar todos los pecados, para pagar la paga de todos los pecados. A través de esa muerte en la cruz, todos los pecados fueron pagados.
Él se entregó su carne por eso, a través de la muerte en la cruz. Jesucristo muriendo en la cruz, lo último que dijo fue, consumado es. ¿Qué significa esto? Que ya fue consumado todo el pecado del mundo, a través de que se entregó en la carne, ya pagó la paga de todos los pecados. Pero muchas personas, diciendo que Jesucristo ha limpiado los pecados de todos en la cruz, dicen que son pecadores. Quiere decir que están rechazando, van en contra y negando la muerte de Jesucristo en la cruz. Entonces, podemos ver cuál es la conclusión. ¿Quién cree en el Evangelio verdadero de Jesucristo y quién cree en el anticristo? Como resultado, podemos ver que Jesucristo se vistió de hombre, llevó los pecados de todos y pagó la paga del pecado, que era la muerte, y resucitó. Pero las personas que no creen esa verdad que Jesucristo nos hizo justos son los que pertenecen al anticristo. Entonces, las personas que creen en que a través de la muerte de Jesucristo todos nuestros pecados fueron pagados por Jesucristo, esas personas son personas que pertenecen al Espíritu de Dios. Nosotros pudimos ver cómo cuando uno pecaba, en el Antiguo Testamento tenía que traer un animal con la sangre, pasaba por el altar del holocausto, por la fuente, llegaba al lugar santo y entraba para el lugar santísimo. En ese lugar echaba 7 veces la sangre, vertía 7 veces la sangre. De esa manera muchas personas escuchaban ese sonido y sabían que habían sido perdonados de los pecados. Por eso que cada vez, una vez al año, el sacerdote llevaba esta sangre, llegaba al lugar santo y pasaba por el velo hacia el lugar santísimo. Y cuando vertía la sangre delante de Dios, cuando escuchaban ese sonido de la sangre, muchas personas sabían que Dios había aceptado nuestro sacrificio y que ha limpiado nuestros pecados. Ellos podían conocer esa verdad. Pero Jesucristo, cuando falleció en la cruz, ¿qué es lo que había pasado? Se cumplió algo en el templo que estaba en la tierra. Por ejemplo, podemos ver en Mateo 27, 57. Perdón, Mateo 27, 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesucristo murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos. ¿Qué fue lo que pasó? Ese velo se abrió, se rasgó de arriba a abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Ahora, Jesucristo murió en la cruz, el momento de que entregó su sangre y dijo, consumado es. El templo, el velo del tabernáculo, del templo que está en la tierra, se rasgó en dos, de arriba a abajo. Por eso se abrió la puerta para que cualquier persona pueda entrar. En Hebreos nos está hablando de esta manera. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a través de la muerte de Jesucristo, a través de esa sangre, nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, porque a través de esa sangre que fluyó por Jesucristo y esa muerte, limpió todos nuestros pecados. Por eso tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esa carne que murió en la cruz, ese cuerpo de Jesucristo cuando fue crucificado, pagó todas las pagas del pecado. Y en ese momento, las cortinas del lugar santo se rasgó desde
arriba hacia abajo. Por eso, cuando nos vestimos de la sangre de Jesucristo, sea la persona que sea, cuando sea y en la situación que sea, puede tener la libertad para poder presentarse delante de Dios. Esta Biblia nos está hablando exactamente a nosotros. En este mundo muchas personas están creyendo en Jesucristo, pero declaran que son pecadores. Por eso en 1 de Juan 4:1 nos ha escrito exactamente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Ahora, nosotros tenemos que ver si creemos en el Espíritu de Dios, en la palabra que pertenece a Dios, o estamos creyendo en el espíritu del anticristo que pertenece al diablo. Tenemos que diferenciar esto exactamente. Las personas que pertenecen a Dios en la Biblia, que son las que declaran que Jesucristo vino vestido de carnes a este mundo. Jesucristo, para solucionar el problema del pecado que era imposible para nosotros, se vistió como si fuera un pecador, pero no tenía pecado, y se presentó como una ofrenda. Dios preparó esto, así como lo mencioné hace un momento. Las personas, ¿en qué tipo de pensamiento están encerrados? Marcos 1:15 nos dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Arrepentidos. Después de esta palabra, es diferente arrepentimiento a arrepentíos. El arrepentimiento tiene que ser bíblico. El arrepentimiento bíblico no es pedir perdón por los pecados, sino que el arrepentimiento bíblico que habla, el arrepentimiento básico que nos está hablando en la Biblia. Ese pecado básico no es mentir, robar, adulterar, sino que botar la palabra de Dios y aceptar el pensamiento del diablo es el pecado. Por eso, entonces, el justo bota su pensamiento y mira qué es lo que dice la palabra de Dios. A eso estamos hablando. La Biblia nos dice esto sobre el arrepentimiento bíblico. David, después de que pecó con Betsabé, estuvo en muchos conflictos. En ese momento, cuando se presentó delante de Dios, dijo: mi pecado siempre está delante de mí. Por ese cargo de culpabilidad. No podía olvidar eso en toda su vida. Pero David descubrió algo. Sí, frente a mí siempre es el pecado. Esta es la memoria de las cosas que he pecado. Pero como dice en la Biblia, para nuestra justicia y para la verificación de esa justicia de nosotros, la vida de creencia es establecer en alto la palabra de Dios en nuestro corazón y establecer la justicia, el juicio del Señor en nuestro corazón. A eso le decimos la fe. Por eso hoy, el hecho de estar en la verdadera fe es estar en la palabra de Dios. Todos ustedes, hermanos y hermanas que están participando en esta academia, lo que tenemos que establecer exactamente en nuestro corazón es que se tiene que establecer la palabra en nuestro corazón. La justicia de Dios. Dios, ¿cómo me está juzgando a mí que estaba en el pecado antes? Dice, la Biblia dice, para verificar esa justicia en nosotros. Como resultado, la vida de creencia es establecer la palabra de Dios y ver qué es lo que me dice a mí en la justicia de Dios, el juicio de Dios. Y vemos en Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios, la Biblia dice que nos ha hecho perfectos a nosotros por eso. ¿Cuál es el punto de vista de Dios? El juicio de Dios y la palabra. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que dice Dios? Si Dios nos dice que somos justos, si según el juicio del Señor nos dice que somos perfectos. Ahora,
nosotros podemos concluir en algo según la palabra de Dios, sino que ahora no tenemos que creer nuestro pensamiento, sino cuando la palabra de Dios es levantada en nuestra vida, nosotros vamos a poder vivir juntos con Dios. Las personas que están escuchando ahora esta aula del Evangelio, deseo que ustedes no sigan el pensamiento que viene del diablo, sino que puedan seguir la palabra de Dios. Vamos a ver en Jeremías 6:19. La Biblia dice de esta manera: Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron la ley. Tierra, oye tierra, ¿qué quiere decir? Escuche toda la gente del mundo. He aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Esto no es por el fruto de sus actos, sino, dice, por el fruto de sus pensamientos. Porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Cuál es el motivo por el que hay mal sobre este pueblo? No es... Claro, hay cosas que decimos como las transgresiones, que es mentir, robar o fornicar. Pero por esto no somos juzgados, sino que porque no aceptamos la palabra de Dios. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo. Esto es como el resultado del fruto de sus pensamientos y no de sus actos. No aceptaron la palabra de Dios, no levantaron, no edificaron la palabra de Dios, sino que siguieron su pensamiento. Ese es el resultado, el fruto del pensamiento. Ellos no escucharon mi palabra y votaron mis leyes. Hoy, en nuestro corazón, cuando podemos establecer el juicio de Dios y la palabra de Dios en nuestro corazón, así como David podemos testificar: Dios me dice que soy justo. Y Dios me está demostrando que soy justo en el momento de que yo puedo establecer la palabra del Señor y el juicio del Señor en mi corazón. Yo puedo recibir la guía del Espíritu, yo puedo recibir la guía y el consuelo en la palabra, y todos los problemas en mi vida van a solucionarse y vivir una vida bendita. Muchas gracias.